Francisco, cápsulas que inspiran. Hola, ¿qué tal, queridos cristovidentes? Que Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos, bienvenidas para este espacio de Aprendiendo con Francisco. Yo soy el Padre Juan Carlos Jaramillo y estoy feliz de poder compartir con ustedes una vez más una de las enseñanzas de su santidad el Papa Francisco, que nos ha dejado una reflexión bellísima en este tema que hemos venido reflexionando ya durante varios miércoles en las audiencias generales que el Papa Francisco nos da allí en la Sala Paulo VI del Vaticano. Y el Papa Francisco hoy nos invitaba a una gran reflexión de amor y nos está invitando a centrarnos nuevamente en la importancia de los adultos mayores, de nuestros ancianos. Y la reflexión que el Papa nos transmite hoy viene hablándonos de un gran hombre de edad muy avanzada, aproximada 120 años, poco más, poco menos, que es Moisés. Moisés, antes de morir, nos va a dejar su testimonio, un testimonio lleno de amor, que no solamente va a narrar los hechos salvíficos, sino también las correcciones, los llamados de atención que Dios hizo al pueblo. Y eso es sumamente importante. En esa invitación constante que el Papa Francisco hace a que pongamos la mirada en los adultos mayores, está la importancia que tienen nosotros, los más jóvenes y los niños, aprender a escuchar a los adultos mayores. Estar atento a esas enseñanzas, a esa transmisión oral que se da del conocimiento de la palabra de Dios. El Papa nos va a hacer referencia y nos va a decir: el Evangelio inicialmente se transmitió, todo fue de manera oral. Esa forma oral que se transmitió el Evangelio es la que nosotros o nuestros antepasados, los primeros cristianos, recibieron, que luego a nosotros nos ha llegado ya de manera escrita, luego del avance y de todo lo que hemos podido aprender de los grandes santos que han dedicado tiempo a la escritura. Pero el primer momento fue una predicación totalmente oral y así se transmitió. Ahora, ¿dónde está la importancia de los adultos mayores en toda esa historia? Pues que los adultos mayores tienen la experiencia de la vida, de los años que han transcurrido, de la experiencia de vida que ha pasado y que ellos a su vez la transmiten a las nuevas generaciones. Por eso la importancia que su santidad el Papa constantemente nos da a sostener esos diálogos que son sumamente importantes entre los niños con los ancianos y los jóvenes con los ancianos, incluso los adultos que están en edad productiva, escuchar a los ancianos. Y esto viene una vez más, y él lo decía hoy, lo he dicho y se lo repito constantemente, no a la cultura del descarte, no a dejar los ancianos de lado, que se sienten como abandonados, que se sienten solos porque no tienen la atención de las nuevas generaciones. No, al contrario, tenemos que abrir esos lazos de diálogo, abrir esa capacidad de diálogo que debe haber entre las generaciones para poder aprender de los adultos mayores. Es sumamente importante. El Papa y justamente en estos tiempos que estamos hablando de esta situación tan dura, tan dolorosa para el mundo entero, como es la guerra que se está viviendo entre los países de Ucrania y Rusia, el Papa Francisco cuenta una experiencia muy personal de él, de la transmisión que él recibió de su abuelo, de cómo el abuelo fue el que le transmitió el rechazo a la guerra, porque él la había experimentado. Y es allí, mi querido hermano, mi querida hermana, donde hoy yo también quiero invitarte a ti a que generes diálogos de cruce de generaciones. Tus hijos, si tú que estás viviendo este momento aquí con el canal Cristovisión, tienes hijos, tienes nietos, empieza a generar diálogos. Y tú, mi querido hermano, hermana, si tú eres el papá de esas nuevas generaciones, porque tus papás son los que hoy son los abuelos, los adultos mayores, pues generemos esos diálogos, esas historias tan hermosas del abuelo, esas historias tan hermosas de la abuela, son muy importantes en la crianza y en la educación que todos debemos recibir. Es muy importante volver a la mesa del comedor
Y quien tenga un adulto mayor en casa, quien tenga los abuelos, las abuelas en casa, pues yo los animo a que volvamos al comedor y en torno a la mesa del comedor compartamos la vivencia de la fe. Y a ustedes, mis queridos jóvenes, que de pronto están allí escuchando este momento del canal Cristovisión, a ustedes, queridos niños, que siempre están también conectados con nosotros, les digo, escuchen a los abuelos. Siempre que puedan, escuche esa historia del abuelo. Uno muchas veces dice, ay, abuelo, es que esa historia yo ya me la sé. Sí, esa es la de la que pasó allá en la finca, ¿verdad? Pero aparte de que ya nos sepamos la historia en la finca o en el pueblo, pues es muy importante también estar atento a esa transmisión, incluso de las emociones que ellos vivieron, de los sufrimientos, porque hay historias que son muy lindas, muy agradables y que las recordamos con mucho cariño, pero hay historias que también han sido muy duras y esa dureza de la historia nos viene muy bien. No podemos desconocer la historia. Y más cuando es la historia familiar, cuando es la historia de la casa, cuando es la historia del hogar. Y más, queridos hermanos, hermanas, cuando es la historia de nuestra propia salvación. Tenemos que estar completamente atentos, disponibles para recibir esa transmisión oral. Y cuando el que está allí es el abuelo, es la abuela, que es quien lo ha vivido, no digamos, ay, ya va a empezar la abuela otra vez con ese cuento. No, abuela, no, mamita, es que yo esa ya me la sé. No, yo los invito a que quitemos de nosotros todo eso que nos genera rechazo, que me genera como que no quiero escucharlo. Al contrario, vive ese momento con mucho amor. Si valoráramos más a nuestros ancianos, si valoráramos más a nuestros adultos mayores, ellos incluso se sentirían mejor, porque no se van a sentir descartados. Porque van a decir, no, es que pues yo qué le puedo decir a mi nieto, qué le puedo decir yo a mi hijo. Tú puedes decir mucho. Y para ti, mi querido adulto mayor, mi querido anciano que estás viviendo este momento, hoy te invito, tú tienes mucho para decir. Te invito a que hables. Tú no estás descartado, tú no eres, no es que ya no sirve porque yo estoy viejo. Y ese es el sentimiento de muchos de nuestros abuelos. Es que como yo trabajaba en la finca, es que cuando yo trabajaba en la empresa, cuando abrimos la fábrica, te sentías muy útil, pero ahora yo ya no puedo levantar, yo ya no puedo cargar. Las abuelas dicen, yo ya no puedo cocinar, entonces no tengo nada para decir. No, por favor. Mis queridos abuelos, abuelas, ustedes tienen muchísimo para decir. Ustedes tienen muchísimo para transmitirnos a nosotros. Por favor, hablen, cuenten esas historias y eso que ustedes vivieron, que les marcó tanto la vida, nosotros lo necesitamos. Las futuras generaciones lo estamos necesitando porque ustedes lo experimentaron y ustedes vivieron eso hace tantos años y han sido capaces de integrar eso en su vida hasta llegar a este momento presente, donde nosotros creemos que porque manejamos algo de la técnica o la ciencia hemos descubierto el mundo, y no ha sido así. Lo que hoy vivimos no cayó de buenas a primeras, sino que ha sido un regalo de Dios. Para ustedes, mis queridos adultos mayores, mis queridos abuelos, mis queridas abuelas, que Dios les bendiga. Gracias desde ya los que van a empezar a compartir en la mesa, en los diálogos familiares, los que van a empezar a contar sus experiencias. Y felicito desde ya a los hijos y nietos que estarán dispuestos a recibir la enseñanza de los abuelos. Sigan muy conectados con nuestro canal de Cristovisión para que sigan viendo el mundo con los ojos de Jesús. Les regalo la bendición de Dios en este día. Que el Señor Jesús les acompañe y les bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.